perder. Vienen de perder, claro. Vamos con el historial de Guatemala en Copa Oro, que es el evento que viene ahora, el más importante, y que creo que si Guatemala lo aprovecha, la confianza que ganen en Copa Oro puede ser que les alcance incluso para iniciar bien la eliminatoria. Si las cosas salen mal en Copa Oro, ojalá no venga un efecto dominó. Bueno, Guatemala en Copa Oro como tal. Sí. Copa Oro, olvidémonos de los Norseca que jugó Raúl ahí, sino nos vamos a Copa Oro. 1991 se quedaron en la fase de grupo. 1996, cuarto lugar, que fue tal vez la participación más importante, con Juan Ramón La Bruja Verón, que en paz descanse. Cuarto lugar, llegaron a semifinales, aunque eran menos equipos, ¿verdad? También hay que entender eso. 1998, fase de grupos. Bueno, sigamos. Del 98, que fue aquella vez que se enfrentó a la selección de Brasil en Miami, que se vive recuerdos aún de eso. Bueno, listo, saltamos a la otra información. En el 2000, Guatemala se queda, ¿dónde? En fase de grupos. 2002, en fase de grupos. 2003, en fase de grupos. Sí. Dejamos el 2003, porque ¿qué vamos a hablar de esto? Nada, sí, todos en fase de grupos. 2005, fase de grupos. 2007, cuartos de final. 2011, cuartos de final. Ahí parecía que todo caminaba mejor, ¿sí? Qué bueno es escuchar cuartos de final, ojalá otra vez en algún momento, semis. Saltamos del 2011 y nos vamos a la otra información. 2015, fase de grupos. 2021, fase de grupos. Y 2023, cuartos de final. Eso es lo que dicta la historia de Guatemala en Copa Oro desde 1991, desde que el formato cambió a llamarse Copa Oro. Y Sandy, ¿qué dicen los números en esas participaciones? Lo resumimos en victorias, derrotas y empates. Y aparece ahora en pantalla. Bueno, juegos, Pedro, Guatemala en Copa Oro, ¿verdad? Juegos 37, victorias 6, empates 10 y derrotas 21 para el azul y blanco. ¿Qué nos dice esto? Precisamente que es un torneo complejo para nuestro fútbol. Sí. Los cambios tienen que venir ahora. Ese es el pasado, esos son los números fríos, pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Cada vez que pensamos que los números pueden mejorar y en el transcurrir del tiempo nos dice que no es así. Creo que Tena dio un gran paso en la última edición de la Copa Oro y es un buen inicio como para decir, vamos a buscar cuartos de final como mínimo y luego pensar en la siguiente ronda. Pero bueno, la ruta la podemos marcar nosotros, pero quienes la tienen que descifrar son ellos. Veremos si Guatemala no es como muchas veces vemos en la vida como tal deportiva de nuestro país, con raras excepciones. Adelantamos 2 pasos, retrocedemos 2, retrocedemos otro, adelantamos 1 y total que nos damos pasos importantes hacia el frente para tomar en definitiva un envión que no nos permita retornar a lo malo. Bueno, ahí están los numeritos. Si les parece, escuchamos a continuación a José Morales. Él habla de hacer un buen torneo, de la responsabilidad que tiene. Sí, totalmente. Me parece que este es un bonito torneo para prepararnos. Nos enfrentamos a rivales directos, como lo es Panamá también, que lo tenemos en el otro grupo de la eliminatoria. Y bueno, también a un rival que nos acabamos de enfrentar, que es Jamaica, rival durísimo. Y creo que todo esto nos suma a nosotros para lo que es la eliminatoria. Al final, prepararnos bien, conocer este tipo de rivales, seguirlos enfrentando, para nosotros es muy importante. Y bueno, creo que hacer un buen papel también. Sin duda, millones de guatemaltecos van a estar al pendiente y tenemos esa responsabilidad, ¿no? Tomarlo de esa manera. Representamos a la selección y hacer un buen torneo para nosotros es muy importante. La verdad que es lindo poder estar en competencia, para nosotros es lo más lindo. Sin duda se viene un calendario bastante apretado, como lo decís, pero nada, estar preparados, descansar, alimentarnos bien, entrenar bien y creo que todo eso va a ser clave para poder estar en un alto rendimiento. También creo que va a ser importante los planteles que se van formando en el club, porque creo que al final todos terminan jugando y eso es bastante bueno. Y bueno, también acá en selección está bien preparado para los partidos de eliminatoria y de Copa Oro que son ahora. Todo este trabajo que hizo Beto Andrino y Exxon Guzmán fue precisamente en el CAR. Ahora vemos las imágenes ya de la segunda parte de Guatemala hoy y es el momento en que cada uno de los jugadores pues lleva esa maleta repleta de esperanzas, de posibilidades. Ahí va el profe Luis Fernando Tena. Eso es lo que tiene Tena, sí, esos detallazos.
aunque las cosas de pronto no le salgan mal, el tipo no tiene mal ambiente con todos. No. Es un señor, se comporta en las buenas y en las malas, siempre lo ves tranquilo. Para mí un caballero. Respetuoso de, pues obviamente de su profesión, de la selección que tiene a su cargo. Siempre lo escucho en sus declaraciones muy comprometido, principalmente con la afición y la gente que se hace presente, que los resultados le han acompañado en algunos partidos y en otros no tanto, pero creo que para mí es un caballero, que creo que si totalmente la responsabilidad estuviera en él para que Guatemala diera pues esos pasos importantes, no me quedaría duda que así fuera, pero pues no es solamente el técnico, ¿verdad? También son los ejecutores de las ideas del mismo y muchas veces ahí es donde para mí termina el fallo, pero bueno, esperemos que estos jugadores vayan centrados en lo que se viene, Pedro. Ahí veíamos pues obviamente a Tena, a Morales, también a Samayoa, a Herrera, así, a Altán, a Herrera, esperando que cada uno de ellos se encuentren con los 90 minutos gloriosos ahí va Robles. Sí, con los 90 minutos gloriosos de sus carreras. Kimi, que también es otro que regresó y esperemos que esté listo para mostrar su mejor versión. Ya ha dado unos muy buenos minutos, pero creo que tiene la capacidad de ir mejorando esos buenos minutos que le vimos en ese primer partido en donde fue un revulsivo junto a Olger, ¿verdad? Que justamente sí, ahí va también. Ahí va también con su más jovencito. Ahí están los jovencitos, los de experiencia. Raúl, a lo largo de tu carrera fuiste parte de selección nacional, tuviste buenos momentos. Hay amarguras también en el recuerdo de selección nacional, pero también hubo técnicos que a lo mejor y te marcaron para bien. Yo no quiero decirte aquel que te dio ya la cachetada, eso ya lo hemos superado, ¿verdad? Marcados, si lo tienes todavía. Marcados todavía hay algunos en tu vida. Raúl, aquí vemos la salida y la llegada al aeropuerto de parte de la selección, en el momento en que bajaban y se dirigían, pues obviamente a hacer todo el papeleo para el ingreso. Raúl, entrenadores más o menos de la línea de Tena, así respetuosos, caballeros. Ojo, estamos hablando de él como persona, sí, porque los resultados, al menos el de Jamaica, fue muy malo y lo criticamos en su momento. Criticamos ese primer tiempo ante Dominicana. De alguna manera nos gustó Guatemala en la segunda parte ante Dominicana, pero estamos hablando del entrenador como tal, que no pelea la forma de ser, que hay que reconocérsela, a los resultados. Son dos cosas distintas. Pero a ver, mi estimado Raúl, técnicos en tu carrera en selección, más o menos de la línea de Tena. De la línea de Tena, tal vez tuve uno o dos, si mucho. Hablo de Julio César Cortés. ¿Sabes que comparto? Es cierto. Sí. Pocho tipazo, sí, buena persona. Fue compañero nuestro aquí en los canales, en transmisiones de fútbol. Lo recuerdo con mucho gusto y mucho afecto. Sí, y Miguel Ángel Brindisi. Más calmos a la hora de dirigir, aunque Brindisi sí sacaba carácter. Por ejemplo, con Tena, a Tena no lo vemos efusivo, no lo vemos dando tantas indicaciones, al que lo vemos es a Chava. Para eso los tiene, digo yo. Claro, exacto. Sí. En ese aspecto sí, pero en lo que te enseñan, cuando te tienen que llamar la atención te la llaman, pero no es de los que salen a hablar en el micrófono, ¿verdad? Sino que te llama aparte y te llaman la atención y te dicen, mira, esto está bueno, esto está malo, lo bueno es seguirlo haciendo y lo malo hacerlo a un lado, ¿ya? Son más directos en decirte las cosas. Secularac a mí me enseñó mucho, pero... Levantarse más temprano, a tener buena alimentación. No, y a respetar el trabajo, tanto de los técnicos como de los jugadores, sí. Porque esa vez que me pegó la cachetada, a mí no me da vergüenza decirlo, ¿ya? Era porque yo no estaba poniendo atención a lo que él estaba hablando, ¿ya? Entonces, el técnico es como un papá para los jugadores. Y él me estaba corrigiendo y me sirvió mucho. Sí, a veces creo que hay que entender la razón de los técnicos cuando son así. Y él venía del lado este de Europa, imagínense la disciplina. Le decían a él, digo con todo respeto, ese era su sobrenombre, le decían el Pelé Blanco. El Pelé Blanco. Jugadorazo de Yugoslavia, que estuvo en Copas del Mundo. Cuando nosotros bajamos del tren en Yugoslavia, un ídolo. No hallaban dónde ponerlo. Cuando ídolo. miran a Sheki, porque así le decían, Sheki, el viejo ahí. Sí, bueno. Sacaba pecho. Aparte actor. Ajá, bueno nos dijo. Actor. Hoy yo soy el local. Así, directo. Y mira que sí, nos tocó duro. Yo solo recuerdo, si no estoy mal, el nombre, porque mi papá me hablaba mucho de él,
de la disciplina, de cómo afrontaba pues cómo aplicaba la disciplina Dragoslav Sekularak. Ahí vas. No. Por ahí. Por ahí vas, ahí vas. Por eso Mira, que vamos Pero a- sí, de lo que Ahí más vas, recuerdo cuando es estás joven, Cuando él ¿no? viene, Sí. cuando él viene, nosotros entrenábamos 2 veces al día. Y luego fueron 3. Y después no nos miraban el número en todo el día, hasta el próximo día. ¿Ya? No Oíme, sabían. había curso de 5 de la mañana. Había correcto. 6 de la mañana. 5 de la mañana, 6 de la mañana. No, 6 de la Bueno, mañana. 6, los levantaban. a las 11. 5. 11. 4 de la tarde, 9 de la noche. Increíble. Sí. Y que, por cierto, como les digo, fue una estrella del fútbol yugoslavo y participó en Copas del Mundo y conocido como el Pelé Blanco. Bueno, decía, obviamente, Shecky no se compara a Tena, digo, en la forma de ser. 2 polos opuestos. Ahora, lo de Cortés, sí estoy de acuerdo con el Flaco. El Pocho era muy caballero, un tipo que se sentaba, Sandy, Kevin, Raúl lo tuvo de técnico, yo lo conocí, lo aprecié mucho. Se sentaba y tenía esa paciencia de explicarte. Si el lateral se va acá, me decía, este tiene que venir acá. Y de pronto, si no ponías atención, venía el empujón. Bueno, estoy dándote mi tiempo, me decía. Sí, técnicos muy educados. Principalmente Él desayunaba fútbol, almorzaba fútbol, cenaba fútbol y refaccionaba fútbol. Y además le ponía cadenas y candado a las refris. Lo sabe bien, Pedro. Sí. Sí, lo que pasa es que Cuidado, en esas concentraciones o pretemporadas que hacían en la playa, voy a omitir el nombre del club, dirigía un equipo de Liga Nacional y los muy bandidos de los jugadores salían, pero no se llenaban, a comer lo que había en el refrigerador. Y entonces se quedaban después al día siguiente sin el alimento establecido. Entonces él vino y decidió poner cadena y candadito para que nadie Y pudiera... fíjate que había otra cuestión de Julio César Cortés, le daba toda la confianza al jugador. ¿Ya? Pueden salir, pero eso sí, a las 6 de la mañana estoy tocando el gorgorito, cuando estábamos de pretemporada. Y era el primero en ir al frente del grupo. Si alguien no llegaba, Se quedaba. o lo mandaba de regreso. Bueno. ¿Ya? Vamos a escuchar al profesor Luis Fernando Tena. Asegura que van bien preparados, con el ánimo arriba, para iniciar esto que se llama Copa Oro. Bien, con la seriedad que corresponde a un torneo de la importancia de la Copa Oro. Luchamos mucho por calificar y, por supuesto, intentaremos darle alegría a los miles de chapines que hay en la Unión Americana, que hace 2 años nos dieron una lección de cómo impulsar a un equipo, ¿no? Esto será totalmente diferente. Obviamente sabemos lo fuerte que es el equipo de Jamaica, pero creo que también nosotros vamos a hacer un partido totalmente distinto, ¿no? Para pelear con cualquiera. Somos un equipo que ha venido creciendo. También hay que darle oportunidad a gente joven de que se muestre. Pero bien, vamos bien, muy preparados y con muy buen ánimo. Sí, primero viene la Copa Oro y hay que aprovecharla. Se entiende que todos los equipos estamos pensando en septiembre y los partidos eliminatorios, pero para nosotros es un partido muy importante, ¿no? Están todos listos. Aquí vamos 25 y ya está Damián Rivera en Los Ángeles. Bueno, y ya hemos conocido pues a los rivales de la selección en la eliminatoria y sin duda alguna todas hemos expresado qué pensamos en torno a ellos, pero qué importante es conocer la opinión de Tena y de la siguiente manera pues analiza a esos rivales que tendremos si es que logramos clasificar a la Copa del Mundo. Panamá es, obviamente, lo he dicho muchas veces, el equipo más fuerte de Centroamérica hoy por hoy. Evidentemente es el favorito para quedar en primer lugar, pero esto es fútbol, hay que jugar los partidos. Creo que El Salvador, Surinam, Guatemala estamos muy parejos en el mismo nivel. Repito, Panamá es el más fuerte, es el favorito, eso no quiere decir que no le podamos ganar. Creo que podemos también ganarles tanto en Guatemala como en Panamá, ¿no? Vamos, si les parece, a los numeritos que nos indican cómo están las cosas y dónde tenemos que mejorar. Vamos con Guatemala ante Panamá en la era del profesor Luis Fernando Tena. Se ha jugado poco ante Panamá desde que Tena llegó a asumir el mandato de la selección nacional. Son 3 juegos nada más en la era de Tena, 3 juegos. Es 1 de preparación y 2 oficiales. De esos 3, Guatemala no ha ganado ninguno. Empates 2, triunfos Panamá 1, que fue precisamente allá. Sí. Goles a favor 2 y goles en contra 5.
el número favorece de forma categórica a Panamá. Esto específicamente en la era Atena, contando juegos de preparación y juegos oficiales. Vamos ahora con los numeritos que tiene Guatemala ante El Salvador. Y fíjense que Panamá será rival en eliminatoria y rival en Copa Oro. Así que por eso decía que lo que se haga en Copa Oro se deje de hacer, repercute en la eliminatoria. Y nada que esconderse dos selecciones, ¿verdad? O sea, sí, ya van a estar bien medidas sí, entre ellas. Totalmente. Guatemala, El Salvador, estadísticas en la era Atena. Aquí son más los partidos, 5 en total. Triunfos de Guatemala 3, empates 1, triunfos, perdón, ahí dice Panamá, pero es El Salvador 1, goles a favor 9 y goles en contra 12. Estamos hablando que hay ventaja de parte de Guatemala sobre El Salvador. ¿Ves por qué? ¿Decía yo que está accesible? Sigo pensando igual, Raúl. Que los números también nos ayudan. En una eliminatoria no hay nada accesible. Claro. No, y lo que dicen El Salvador en cuanto a Guatemala, están hablando de sacarle los 6 puntos a Guatemala, empatarle en el Rommel Fernández al Panamá y sacarle los 6 puntos a Surinam. Que trajeran yo creo que pecan de optimistas. Que trajeran al Mago González, a Cienfuegos, a la Chelona Rodríguez. Ahí sí. Ahí te digo yo que puede haber mucha posibilidad. Pero con el equipo que tienen ahorita, respetándolos, yo creo que Guatemala tiene todo para poderles ganar. Y todavía dicen sacarle 6 puntos a Surinam, pero si Surinam los dejó segundos en el grupo, sí, y casi los elimina. Mientras ustedes consumen ese tipo de yo me estoy enterando de por él, videos y de materiales, yo paso viendo otras cosas. A veces me da tiempo de ver juegos de fútbol de antaño o juegos de grandes ligas, y lo que menos es, digo, yo respeto lo de ustedes, ponerle atención a lo que dicen los demás, porque entonces mi opinión comienza a desvirtuarse. Pero está bien, es parte de lo de hoy. Tal vez yo soy ya muy viejo y Raúl se ha modernizado, eso me queda claro. Bueno, vamos, si les parece, ahora a los números de Guatemala ante Jamaica en la era del profesor Luis Fernando Tena al mando de la selección nacional. Juegos son 3 los que se han tenido en la era Tena. Triunfos Guatemala, no ha cosechado victorias Guatemala ante Jamaica, empates 1, triunfos de Jamaica 2, goles a favor 0, goles en contra 4. Esto en la era Tena, no es tan lejos. Exacto. Es en la era Tena. Esto es lo que hay que cambiar. Ahora, vamos a los números, porque estos, vamos a ver. Panamá es rival en eliminatoria mundialista y en Copa Oro, ¿correcto? En ambos está en nuestro grupo. Así es. El Salvador es rival, pero en eliminatoria mundialista, no en Copa Oro. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Ahora, vamos, y Jamaica es en Copa Oro y no en eliminatoria mundialista. Vamos a ver los enfrentamientos entre Guatemala y Panamá en Copa Oro o Norseca. Y se van a extrañar, pero es que solo se han visto las caras una vez, y es el lejano 1963, y el marcador quedó 2-2. Desde ahí no se ven las caras, ¿El 63? Así que, pues ahí lo está viendo, Raulito, no se sorprenda. Esto en Norseca y en Copa Oro, o sea, ya sea el torneo como se llamaba antes o como se llama desde el 91. ¿Ya jugabas, flaco? ¿Qué? No, tenía un añito, Sí. papá. Kevin, no le falte el respeto al flaco. Bueno, Está bien. ahora vamos con los números de Guatemala ante Jamaica en Copa Oro. En Copa Oro. Tiene un imán Jamaica y Guatemala, pero es que se atraen muchas veces, como eso de que dicen que los polos opuestos y demás, ¿verdad? Pero puro imán, jala Jamaica a Guatemala. Bueno, eso utilizando dos frases. A ver, en Norseca o Copa Oro. Juegos Guatemala-Jamaica en Norseca o Copa Oro. 6. Victorias de Guatemala, 0. Empates 1. Victorias Jamaica, 5. Goles a favor de Guatemala, 5. Goles a favor de Jamaica, 12. Y el empate que tiene ante Jamaica, yo no había nacido. Con eso le digo todo. O sea, hace rato que Guatemala no le saca puntos a Jamaica en Norseca o en Copa Oro. Sobre esto hay que tener mucho cuidado. Ahora, Guadalupe,
será rival también de Guatemala ahora en Copa Oro, ¿correcto? Correcto. Correcto. ¿Correcto, Kevin? Correcto. Bueno. Panamá, Jamaica, Guatemala, Guadalupe. Perfecto. Entonces, el único enfrentamiento que se tiene fue precisamente en la era Tena 1 y fue victoria de Guatemala, recordarán ustedes, en la última edición de la Copa Oro. Y de ahí no hay más que decir, no hay otra historia con Guadalupe más de la que vendrá a continuación en la Copa Oro. ¿Qué nos dice todo esto, Sandy, estos numeritos? Bueno, Pedro, creo que obviamente yo sí quisiera obviamente que le vaya bien a la selección, pero hay que entender que yo no creo que en el camino ni de la Copa Oro ni de la eliminatoria Guatemala tenga rivales accesibles o fáciles. Creo que Guatemala tendrá que centrarse, pues obviamente, en mejorar sus virtudes, en tratar de aplicarse en ciertos detalles. Ya vimos la potencia física de Jamaica, su velocidad y todas esas cualidades que le vimos en ese primer partido, y creo que este que viene de la Copa Oro va a ser totalmente mejorado, va a tener otro extranjero, otro que también juega en la Premier, entonces hay que prestarle muchísima atención. Creo que va a haber mucho trabajo para los centrales, así que los que Tena decida, pues ojalá ahí estén al 100, ¿verdad? Que Guatemala se cuide mucho de la pelota quieta, que creo que también por ahí nos hace muchísimo daño, que trate de ser una selección para mí compacta, ¿verdad? Y sobre todo ordenada, y que trate la manera de buscar una fórmula para contrarrestar lo que es Jamaica. O sea, Jamaica es lo que es, nosotros no somos favoritos contra ningún rival, y creo que siempre nos van a costar los partidos, pero creo que si Guatemala se aplica en lo que es bueno, Guatemala puede presentar un buen partido. Bueno, ahí están los números, son para cambiarse definitivamente, no nos favorecen, a excepción de los números probablemente que tiene Guatemala ante El Salvador en la era Tena. Sobre la Copa Oro, tremenda oportunidad para Guatemala, pero también lo que hagan ahí repercute en la eliminatoria porque tienen a Panamá como rival en Copa Oro y en eliminatoria. Y ahí muchas veces se pueden ya ir dándose detalles de lo que necesitamos o de lo que no nos daría tiempo cambiar, porque hay cosas que, aunque se haga el trabajo en la semana, cuando se marcan distancias por otras cosas que son de años en evolución, es difícil. Entonces hay que ver ese duelo contra Panamá, que es para mí un buen parámetro para determinar cómo Guatemala estará en la eliminatoria ante un rival que es el favorito para ir directamente a la Copa del Mundo en el grupo de Guatemala. Ayer lo decía muy bien Walter y lo hablábamos después del programa. El número mágico es, voy a usar este término que es de otro deporte con todo respeto, pero el número mágico de Guatemala son 16 puntos. Ese es el número mágico. La idea es intentar, esa es la ruta, ganar todo lo que sea posible. Es decir, los 2 partidos ante El Salvador, los 2 ante Surinam, ganarle 1 a Panamá y empatar otro con Panamá. Y ahí no importa lo que los demás hagan o dejen de hacer, Guatemala estaría en la Copa del Mundo. Pero como no es así de fácil, es una incógnita para mí lo que ocurrirá. Aunque no pelea con el enorme deseo de ver a Guatemala clasificándose por primera vez una Copa del Mundo. Pero hasta ahí, yo ni voy a generar opiniones con esperanzas falsas que yo no puedo cumplir porque yo no salto al campo, y tampoco voy a ser totalmente negativo porque la historia me ha dicho que a veces lo que no parece termina siendo. Simplemente les digo que ojalá pongan todo lo que hay que poner en la cancha, desde el amor a la camisola, desde el respeto a su profesión y con el deseo absoluto de sentirse ganadores y mostrarlo en el terreno de juego. Es lo único que puedo decir. Sobre lo táctico, Tena sabe más que nosotros. Sobre cómo están sus jugadores, Tena sabe más que nosotros. Así que abogamos a que sus decisiones sean las correctas y la de los jugadores sean precisas y con responsabilidad. Dicho esto, vamos a la pausa y volveremos con más.